Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Es el tema número 8 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Recordar. ¿Okay? Recordar. ¿Una vez te has preguntado por qué mantenemos recuerdos de nuestra vida pasada? O sea, de lo que antes éramos, lo que hacíamos. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que sigamos con eso? ¿Por qué Dios no lo quita definitivamente de la mente? Porque a veces eso, pues, no sé si te ha pasado, pero vas a hacer algunas cosas y se te viene un flashazo así en la mente de algo que tú hiciste haciendo lo mismo. Ahora lo vas a hacer bien, pero antes te acuerdas que hiciste mal las cosas. ¿Por qué Dios no quita eso? Bueno, tiene un propósito eso. Tiene un propósito. El ser humano, hermanos, tiende a olvidar muy fácilmente, y más cuando son las cosas buenas. Tendemos a olvidar quién te ayudó, quién oró por ti, quién te tendió la mano cuando nadie lo hacía, a quién Dios utilizó para darte, y el humano tiende a olvidarse de eso, ¿no? Tiende a olvidarse. Y Dios por eso deja ciertas cosas en la mente. Realmente no para que te olvides de los seres humanos, eso va y viene, pero olvidarte de Dios, hermanos, es algo muy grave, muy grave. Vamos a estudiar entonces Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti, estamos en la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La clase pasada vimos un poco de lo que el mundo piensa respecto al amor. Y ahora también, como lo hemos dicho, muchos dicen es que Dios le recrimina a la iglesia que ya no siente como antes. Yo he escuchado a varios que dicen, es que, ¿te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas cuando llegaste a Cristo? No, sí me acuerdo. ¿Y qué fervor tenías por escuchar, verdad? Por venir, por conocer. Y ahora eso se ha apagado y eso es lo que Dios recrimina aquí. Y tiene una parte de verdad, pero hay otra parte aquí que no puede ser verdad y es centrado en los sentimientos. O sea, es verdad que cuando a veces pasa el tiempo, no vas a sentir así como que las mismas emociones que antes. Eso es obvio, porque el cristianismo no se basa en emociones, que es lo que hoy se está viviendo. El cristianismo se basa en fe, se basa en conocimiento. Por eso que algo que es muy centrado en los sentimientos, hermanos, es lógico, o sea, que si yo te digo ahorita, si tú no sientes como la primera vez que veniste acá, entonces estás en pecado. Eso es muy relativo, no se puede uno centrar en ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando hay problemas? ¿Qué pasa cuando hay dificultades? Pues sin duda el amor tiene que pasar por un proceso de madurez. ¿Ok? Miren, cuando se inicia algo, cuando se inicia una relación, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que le atrae al hombre, a la mujer? Pues es algo que le atrae, ya sea su cabello, sus ojos, su altura, su color de piel, su figura, algo le atrae. Pero a medida que va pasando el tiempo, eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Por eso dice la palabra que vana es la hermosura, porque la hermosura va a pasar. Sino que cuando dices tienes que amarla a ella, no nos referimos a la parte del físico, nos referimos a lo que de verdad es ella, a lo que de verdad es él, que sus defectos y virtudes. No puedes eximir los defectos porque ahí están, son parte de él y son parte de ella, ¿verdad? Entonces el amor tiene que ir madurando a medida que van pasando dificultades, que van pasando adversidades. El amor es probado y debe de ser cimentado para que dure muchos años. Un amor basado solamente en cómo lo siento va a durar poco. Eso es lo que el mundo siempre predica. Por eso el amor del mundo es eros.
La palabra eros en el griego significa erótico. Significa que algo que se basa en los sentidos y se basa en la vista. ¿Ok? Entonces, hermanos, voy a centrarme un poco más para entrar al punto. ¿Qué cosa es perder el primer amor? Es una pregunta que a veces nos decimos, bueno, ¿qué es perder el primer amor? ¿Que ya no sienta como antes? No, porque se basa en los sentidos. No estoy diciendo que el cristiano no sienta, sí siente, pero se basa en los sentidos. Entonces, ¿qué tiene que ver con perder el primer amor? Tiene que ver, hermanos, con que tú seas tu propio Dios. Tiene que ver con eso. Es decir, que piensas que tú entiendes la Biblia porque tú eres bien chicho, ¿no? O sea, no, es que como yo nací de una familia bien hacendada, yo por eso sí entiendo bien la Biblia. Ah, ¿piensas que lo que tienes tú lo hiciste? ¿Que sin ti tu familia se va a ir a la desgracia? ¿Que si tú te fueras de tu casa no va a salir adelante? ¿Eso es lo que piensas? ¿Piensas que si tú como pastor te vas de la iglesia, el Espíritu Santo se va contigo? ¿Piensas que si tú te vas de la iglesia va a desaparecer? Eso es perder el primer amor. Y eso es grave, hermanos. Por eso Dios se lo recrimina a la iglesia. O sea, tú dices, bueno, perdió el primer amor. Bueno, ¿por qué es grave esto? Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Hermanos, perder el primer amor es hacer cosas para Dios, pero no centrados en Dios. Hacer cosas para Dios, pero no centrados en Dios. Eso es perder el primer amor. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 7. Entonces, perder el primer amor, hermanos, es hacer cosas para Dios, pero no centrados en Dios. Lo haces por ti. Muchos lo hacen por impresionar a una mujer o a un hombre, que hacen las cosas para Dios, pero lo hacen por ellos. No es Dios el motivo principal de lo que hacen. Y eso, hermanos, es pecado. Es pecado. Y a veces no nos damos cuenta porque disfrazamos el punto de que pues es para Dios y Dios me lo tiene que aceptar. O sea, si yo sirvo acá y aunque sirva por otra persona, pero Dios está viendo que yo sirvo a Dios, estás pecando. Estás pecando por ese tipo de pensamiento. Vamos a verlo. Y Saúl, dice ahí, derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, según su opinión de ellos, destruyeron. ¿Cuál era la orden de Dios? Destruir todo. Todo tenían que destruirlo, pero ellos no quisieron, dice ahí. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice ahí, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. A ver, vamos a hacer algunas preguntas para antes de continuar con el pasaje. ¿Saúl conocía a Dios? O sea, conocía de la ley, conocía Biblia. Sí, pero no amaba a Dios. ¿Qué le dijo a Éfeso? Tienes buena doctrina, Éfeso. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos.
pero tengo contra ti, o sea, tienes buena doctrina, pero no me amas. Y vamos lo que Dios dice, ¿eh? Le dice, me pesa porque se ha vuelto en pos de mí. Esto quiere decir que ha perdido el primer amor. Cuando yo lo llamé, era un hombre sencillo, era un hombre deseoso de aprender, era un hombre que deseaba ser guiado, pero ahora se ha vuelto un soberbio. ¿Por qué un soberbio, hermanos? Porque se lo achacaba a él. Porque pensaba Saúl que era él quien había hecho todo. Mira, te lo voy a leer ese versículo 12 en palabra de Dios para todos. A la mañana siguiente, temprano, Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido para Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. ¿Para quién hizo el monumento? Para él. ¿Y Dios? ¿Qué pasó? Aquí aprendemos un principio, hermanos. No es cómo inicias, es cómo terminas. No es cómo inicias, es cómo terminas. Muchos viven de sus glorias pasadas. No, yo antes sí servía, antes iba a la iglesia, antes leía. No, yo antes enseñaba. Sí, no es cómo inicias, es cómo terminas. Continuamos. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, yo sirvo a Dios, o sea, yo vengo a la iglesia, yo estoy en Ujier, yo estoy en alabanza, yo estoy en iglesia infantil, yo estoy en el evangelismo, yo estoy sirviendo a Dios. Y Samuel le dijo, así, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame decirte o déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió, dilo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Prácticamente, hermanos, le está diciendo Samuel, recuerda. ¿Qué dijo la iglesia? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, recuerda quién eres. Recuerda lo que le está diciendo. O sea, aunque eras pequeño a tus ojos, Dios te puso por rey. O sea, no eras nadie, Saúl, en serio, no eras nadie. Eras alguien que salió a buscar unos animales de su padre y Dios dijo que tú ibas a ser el rey. No eras nadie, no venías de una sangre real, no tus padres no tenían una gran mansión. No, Saúl, tú eras un simple hombre, acuérdate. No eres lo que crees que eres, Saúl. Te hiciste un monumento pensando que tú eres el gran rey, pero no es verdad, no eres eso. Recuérdalo. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Perder el primer amor habla de perder el piso. Hablas de que piensas que Dios te debe algo. Y que por eso no vas a la iglesia, por eso no oras, porque piensas que Dios te debe algo. Que piensas que Dios no es necesario en tu vida. Hermanos, por eso es grave perder el primer amor. Por eso es grave. Porque cuando pierdes el primer amor, tu mismo ego se pone en tu corazón. Versículo 18. Primer libro de Samuel 15, 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante sus ojos? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. O sea, yo sirvo dentro de la iglesia. No, yo sí sé. No, sí, yo sí sé. No, yo sí sé lo que dice la Biblia. No, sí. Sí, yo sí sé. Pero eso no es suficiente, porque lo haces por ti. Sirves para que otros vean y no te critiquen, pero no amas a Dios. Y eso es grave, muy grave.
Entonces a veces no lo vemos, hermanos. No pensamos que, bueno, pues voy a la iglesia y digan que cumplí. Es grave lo que haces, porque si no vas por amor a Dios, lo haces por ti. Aunque tú digas que no. No, yo vengo porque, pues siempre he venido. Lo haces por ti. Y eso es pecado. Y es muy grave, porque ¿sabes qué? Corres el riesgo de que Dios te quite. Dice ahí versículo 21, seguimos ahí. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Te das cuenta lo severo que fue Dios con esto? Lo severo, o sea, ay, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto? ¿No mató a un rey? Ya, Señor, o sea, ay, no exageres, Dios. Tú dijiste que matara a todo el pueblo, lo maté, nada más no maté al rey, ya. Sí, pero ¿sabes por qué no lo hiciste? Por ti, porque tú no me amas. Has perdido el primer amor, y aquel que ha perdido el primer amor va a ser desechado. Es muy grave, por eso Dios así actúa con Saúl. ¿Por qué? Porque era muy grave lo que él estaba haciendo. Saúl no se arrepentía, hermanos. Saúl no se acordaba, no recordaba lo que él era, sino más bien defendió su posición de desobediencia delante de Dios, diciendo que no era su culpa, sino era del pueblo. ¿Verdad? Ese es el que tiene soberbia, eso es lo típico que hace. A todos le echa la culpa, a todos. No reconoce su culpa delante de Dios. Por eso, hermanos, es grave dejar el primer amor. Es grave. Pero muchos no lo ven grave, pero es grave, en serio. Por eso Dios actúa de esa manera. Sigue diciendo, entonces, versículo 24, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Sigue echándole la culpa a otros. Porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. ¿Qué le importaba? Él. Le importaba a él. O sea, sí, yo he pecado, pero haz como que sí obedecí. Hónrame. O sea, no me critiques, hónrame. Ya después vemos cómo nos arreglamos. Y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Hermanos, este último verso, versículo 31, es el reflejo de alguien que ha dejado el primer amor. Y es que él, ya sea hombre o mujer, va adelante dándole la espalda a Dios en lo que hace. O sea, sí está dentro, sí está sirviendo, sí. Tal vez sepa Biblia, que bueno, tal vez venga al instituto, está bien, pero no ama a Dios. Pregunto otra vez, ¿Saúl conocía a Dios? Sí, no era un ignorante, lo sabía. Era obvio que sí, tenía doctrina, pero no amaba a Dios. Y eso, hermanos, es muy grave, muy grave. El que no ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, es un pecado muy grave.
que Dios, hermanos, tomará cuentas en el asunto. Puede quitarte de en medio porque eres un estorbo. Vamos a ver otro ejemplo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo más, hermanos, para que veamos. No es cómo empiezas, es cómo terminas. Puedes haber empezado muy bien y que tú siempre en la iglesia y que tú siempre con Dios y que no, a mí nada me mueve, yo amo mucho a Dios y yo sé la palabra. Pero la respuesta es hoy, ¿cómo estás? Hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Sigues amando a Dios de la misma manera? Ahora ya te vale. Dices, no es para tanto, no es para tanto. Dios tiene que entender, ¿verdad? Dios no quiere sacrificios, ¿no? Yo lo que pueda. Segundo libro de Crónicas 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. ¿Cuántos años tenía? Para que veas que no, todavía está chico para aprender, ¿no? Para que le meta la Biblia a esa edad, no, está muy chico todavía, pues no sé cuándo quieres, a los 50 de ser. Uzías, dice ahí, edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Israel. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Aquí la palabra persistir, hermanos, persistir. La palabra hebrea significa tener un lugar para tener comunión. Eso es persistir. O sea, había dificultades como en todos los tiempos y en todos los momentos, pero persistió. O sea, buscó, estudiaba, amaba estar con Dios, amaba la oración, amaba el entendimiento de Dios, amaba la sabiduría. Y dice, y en estos días, versículo 5, en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Qué quiere decir él le prosperó? Prosperidad no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con que seas entendido, con que tomes buenas decisiones, con que tú no busques las riquezas te alcanzan a ti. Prosperar significa entender la voluntad de Dios, significa ser un hombre íntegro, ser una mujer íntegra, significa eso el prosperar, no tanto el que tengas mucho dinero. Y salió, dice, y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Esa es la prosperidad, ganaba muchas guerras. Aún cuando dice, habla de esos muros, porque esos muros eran muros fortificados, hermanos. Eran muros más o menos como de la anchura de este lugar. Así era el muro. O sea, era un muro grandísimo, que era difíciles de derribar, pero lo hizo por la voluntad de Dios. Dice, versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Pregunta, ¿Uzías tenía buena doctrina? Era obvio que sí. Por eso Dios lo prosperó, porque conocía de Dios. Era un rey entendido, era un rey que de verdad buscó hacer la voluntad de Dios. Es bueno tener una buena doctrina, es bueno saber de Dios. Y qué bueno, hermanos, porque donde reina la ignorancia, reina el pecado. Tú no puedes ser un ignorante, porque si eres un ignorante, ahí reina el pecado, y donde reina el pecado, reina Satanás. Entonces, pero nuevamente, no es cómo inicias, es cómo terminas.
Segundo libro de Crónicas 26:16. 26:16. Seguimos allá adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón que se enalteció para su ruina. Perdió el primer amor. Lo perdió. Hacía las cosas, pero ¿para quién las hacía? Para él. O sea, ¿tenía buena doctrina? Sí, pero cuídate, porque si solamente tienes doctrina, pero no tienes amor, te vas a envanecer. O sea, te vas a volver un soberbio, un altanero, que piensas que es por ti, y que sin ti nadie lo va a hacer. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. ¿Qué le estaban diciendo a Usías? Recuerda tu posición. Tú no eres sacerdote, tú eres rey. Y al rey no se le permite ofrecer incienso. Pregunta: ¿por qué Dios fue tan severo con Usías? ¿Si era para Dios o no? ¿A quién iba a ofrecer incienso? Pues a Dios. Tú me dijeras: bueno, se lo va a ofrecer a Baal. Pues todavía lo creo, Señor, pero es para ti. Sí, pero no lo haces para mí. Eso solamente es la fachada. Lo haces por ti. Y Dios no puede pasar por alto eso. Es muy grave. Sal del santuario, dice ahí, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, ¿qué pasó con Usías? Se entercó. O sea, no, pues ¿quiénes son ustedes para decirme si no puedo? Si puedo. Yo soy el rey y yo hago lo que se me plazca. A ver quién me dice algo. Bueno, dice: teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Otra seña de un soberbio, porque dice Proverbio: antes del quebrantamiento está la exaltación, ¿no? Antes, o sea, cuando ves que Dios ya va a disciplinar a alguien, es que anda enojado, Dios está pronto a... Porque antes del quebrantamiento está la exaltación, y antes de la deshonra, la obstinación. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. La lepra en la Biblia, hermanos, es símbolo de pecado. Un leproso jamás tendría una vida normal, jamás. El leproso vivía afuera de la ciudad, apartado, no podía estar en la sociedad, era un hombre inmundo. Y esa lepra podía durar toda la vida, como fue con Usías. Le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Hermanos, cuando perdemos el primer amor nos olvidamos, pensamos que somos intocables, pensamos que lo merecemos todo y pensamos que Dios me tiene que aceptar lo que sea. No. Está muy bien que tengas buena doctrina, que sepas mucha Biblia y tal vez la trazas muy bien, pero si te has olvidado de dónde Dios te levantó, estás perdiendo el primer amor. Lo haces por ti. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir rápido, apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Pregunta: ¿por qué fue tan severo Dios? ¿Por qué? O sea, cometió un error así, pero era para Dios. ¿Por qué fue Dios tan severo con él? Que tener la lepra hasta que se muriera. Y evitó leproso en una casa apartada, dice, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Te imaginas? Apartado. Nunca más se acercó al templo.
Nunca más. ¿Por qué fue Dios tan severo con él? Hermanos, ¿qué no era para Dios? Lo que estaba haciendo no era para Dios en apariencia. Pero en realidad el centro de eso era él mismo. Por eso, hermanos, perder el primer amor es muy grave. Muy, muy grave. Hermanos, podemos servir, asistir, orar, predicar, enseñar, repasar, leer literatura. Podemos atender niños, tener un centro de ayuda, tal vez atender sidosos, tal vez un anexo, tal vez atender viejitos, ¿no? Sí, eso está muy bien. Pero ¿quién es el centro de todo eso? ¿Es Dios de verdad? ¿O eres tú? Hermanos, muchos asisten a la iglesia por ellos, para cubrir un requisito. Déjame decirte, estás pecando. Estás pecando. Porque si lo haces porque te dejen servir, estás pecando porque no amas a Dios. Te amas a ti mismo. Y Dios te va a quitar un día. Porque si quitó a Usías y si quitó a Saúl, ¿qué le impide quitarte a ti? Dios lo puede hacer si tú no lo amas. No estamos hablando de tu sentir, hermanos. Estamos hablando de tu motivación. ¿Qué es lo que Dios nos dice ahora, en esta hora? Apocalipsis 2:5. Entonces quiero que quede bien claro eso, hermanos, porque muchos dicen, es que perder el primer amor es que ya no sientes como antes. Creo que eso en todas las cosas, en todo. O sea, tú puedes tener amor, vamos a decir, tienes amor por los tlacoyos, ¿no? Eres bien fanático de los tlacoyos. Pero ¿qué pasa cuando comes de más? Te dicen, más tlacoyos. Ay, pues ya no. Ya cambió tu sentir, ¿verdad? Ya cambió tu sentir. ¿Por qué? Ya te sientes satisfecho, no lo sé. ¿Te das cuenta cómo eso cambia de acuerdo a las circunstancias? Si no nos referimos a lo que sientes en este momento, si sientes como hace 10 o 11 años o hace un año, no nos referimos a eso, nos referimos a tu motivación. ¿Qué motivación tienes para hacer las cosas? Con Dios no solamente es aparentar o cumplir, con Dios tiene que ver que tú lo ames de verdad. Ese es el primer y gran mandamiento. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, dice ahí, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Te haré algunas preguntas. ¿Recuerdas cómo te encontró Cristo? ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Recuerdas eso? Si no te acuerdas de eso y piensas que tú no eras tan malo, arrepiéntete. Arrepiéntete. El hijo pródigo recordó su posición y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí padezco de hambre? Recordó lo que había dejado. Recordó todo lo que había perdido. Hermano, ¿recuerdas tu oración con él? ¿Cómo orabas antes? ¿Recuerdas cómo amabas la palabra? ¿Cómo amabas congregarte? ¿Cómo amabas la enseñanza? ¿Cómo amabas servir? ¿Recuerdas tu celo por Dios? Hermanos, sin amor, la congregación deja de ser una iglesia y su candelero se ha quitado. Hermanos, nuevamente lo vuelvo a decir. Era tan grave lo que estaba sucediendo que Cristo estaba dispuesto a apagar la iglesia de Éfeso porque no lo amaban. En los ejemplos que hemos visto, hermanos, ambos reyes fueron quitados de en medio. Es decir, hicieron eso y Dios los desechó, es decir, apagó su candelero. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue muy grave. Hermanos, es muy grave que la iglesia quiera competir con el mundo. Es muy grave. Es muy grave que la iglesia haga las cosas por ellos mismos y no por Dios. Una iglesia que tiene soberbia y que ha dejado a Dios en la espalda, esa iglesia va a desaparecer.
Entonces, cuando tú te casas, cuando tú tienes un matrimonio, ¿por qué la sirves a ella? ¿Porque está bonita? Eso un día se va a acabar. Muchos dicen, es que es la madre de mis hijos. Ah. ¿Y si no hubieras tenido hijos? ¿Tu motivación cambiaría? Es que es el que trae el dinero. ¿Y qué pasa si se queda sin trabajo y tú tienes que trabajar? ¿Tu motivación va a cambiar? ¿Sabes que tu motivación para servirle a ella o tú servirlo a él debe ser Dios? ¿Porque amas a Dios? Y porque amas a Dios y quieres honrarlo, honras el matrimonio. Por eso decimos, alguien que no ama a Dios no sabe amar. No sabe. ¿Por qué? Porque así como se comporta en la iglesia, que abandona las cosas, abandona los servicios, así te va a abandonar a ti. El primer problemita que tengan te va a abandonar, porque así lo hace con Dios. Pues, hermanos, perder el primer amor es muy grave, muy, muy grave. Siempre cuando vayas a servir y cuando vayas a hacer algo, no lo hagas por ti. Analízate bien en tu corazón, ¿lo hago por mí? Porque para que vean que yo sí soy cristiano, para que vean que yo sí sirvo, para que vean que yo sí las puedo, lo haces por ti y Dios no te va a aceptar eso. Versículo 6, Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia de Éfeso tenía algo bien en claro: no amoldarse al mundo en el cual vivían. La doctrina nicolaita, hermanos, tenía 3 cosas que apagan el amor. Número 1, 3 cosas que apagan el amor. Número 1, libertinaje. ¿Qué cosa es el libertinaje? Es que piensas que todo te es lícito, que solo oro y ya. Y hay quien no peca. Ay, ¿a poco tú no te equivocas? Ay, mírate tú primero. Eso, hermanos, eso está haciendo que tu propio amor por Dios se enfríe. Se enfríe. Ese es un libertinaje. ¿Estás consciente que Dios ha puesto reglas? ¿Estás consciente de eso? ¿Y que esas reglas son para cuidarte? Que si Dios ha dicho que esto no o esto sí debes hacerlo, es porque Dios quiere bendecirte. Para alguien que piensa que eso que es opcional, o sea, no, bueno, no te unas en yugo desigual. Bueno, pero si hay amor, dice la palabra que el amor cubre multitud de pecados. No, hombre, qué buena doctrina tienes. Qué buena doctrina tienes. ¿Verdad? Sí. Ahí está, pastor. Entonces, sí, yo me voy a casar con esta que es del mundo, no conoce a Dios, pero yo la amo, nos amamos y si hay amor es de Dios. ¿No? Libertino. ¿Sí? Tienes muy buena doctrina, pero para tu perdición, porque tú no amas a Dios. Tienes doctrina, conoces, pero no amas a Dios. Número 2, otra cosa que apaga el amor según lo que tenían los nicolaitas: idolatría. Ay, me dices, no, nosotros no tenemos esto. No, hombre, si te contara. Idolatría quiere decir que sustituimos al verdadero Dios por cosas que son secundarias. Eso es idolatría. Romanos 1:22 dice esto: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo, en el verso de Romanos, nombra 4 cosas por las cuales se cambia a Dios. Número 1, hombre corruptible. Es decir, se puede cambiar por una persona
mujer, hombre, hijos, tu mamá, tu abuelita, tu tatarabuelita. De aves, ¿qué hacen las aves? Vuelan, viajes. ¿No? ¿Puedo cambiar a Dios por mis viajes? Sí. Ojo, no estoy diciendo que es malo viajar, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que piensas que viajar es el todo en la vida. Idólatra. Cuando viajas no das gracias a Dios. Piensas que tú lo hiciste. Idólatra. Cuadrúpedos. Habla de las cosas terrenales, todo lo que puedas tener. Una casa, un coche, dinero, una hacienda, un trabajo, un rancho. Puede ser tu ídolo. Tener tierras, está bien. Eso en sí no es malo. No es malo. Pero cuando no das gracias a Dios, sino que te vuelves un soberbio porque tienes eso, eres un idólatra. Y la idolatría, hermanos, apaga el amor por Dios. O sea, son gente, hermanos, que sí conocen de la Biblia, que casi deberían ser pastores, pero son idólatras. En su corazón no hay amor, hay avaricia y egocentrismo. Su único amor es por ellos mismos, ¿verdad? Y número 3, otra cosa que mata el amor, la inmoralidad. Inmoralidad quiere decir que no tienen respeto a las leyes morales de Dios. Son personas sensuales, llevadas por sentimientos y no por la razón, tapando su falta de moral con Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me reveló. En Judas 1:17 dice esto: pero vosotros, hermanos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas y por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1:17. Estas 3 cosas, hermanos, hacen que el amor a Dios se pierda, se apague, se enfríe, y eso es muy grave, porque se corre el riesgo altísimo de ser quitado del medio. Terminamos, hermanos. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Quién es el único vicario de Cristo? La palabra vicario significa representante de Cristo en la tierra. Por eso le dice, el Papa es el vicario de Cristo, que es una blasfemia, obviamente. ¿Quién es el único vicario, el representante de Dios en la tierra? El Espíritu Santo. Ahora, hermanos, no saber escuchar traerá muchas consecuencias a nuestra vida espiritual. No saber escuchar. El pensar que yo ya lo sé, el pensar que, eso yo ya lo leí, hasta vas a caer en cosas que tú piensas que no caerás. En Proverbios 1:5 dice esto: oirá el sabio. O sea, ¿cuál es la actitud de un sabio? Que sabe escuchar. Que sabe escuchar. Y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Es un ignorante. Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida,
y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 5:10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Aquí el contexto de Proverbios 5 habla del joven que por la mujer extraña cae en la mano o se vuelve un esclavo y gasta su fuerza en trabajar para otros, pero él nunca ve la suya. Hermanos, a veces las cosas de represión no son muy agradables, que digamos. A la carne no le gusta ser reprendida o exhortada. Sin embargo, es cuando debemos poner más atención, no sea que seamos quitados de en medio. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, iglesia, yo ya te hablé, ya te dije, arrepiéntete. Si tú no me estás amando de verdad, haz las primeras obras, acuérdate de dónde yo te rescaté, acuérdate con qué fervor lo hacías, que me amabas de verdad, acuérdate, porque si no, te voy a quitar de en medio. Y hermanos, se dice en la historia que Éfeso sí atendió la carta que Dios le envió, pero pasaron 10 años más y la iglesia fue peor que antes. Y hoy en día, en esa comunidad europea donde estaba Éfeso, habitan puros árabes. No hay cristianismo en Europa casi. Hermanos, las iglesias en Londres y en Inglaterra, que antes eran iglesias donde predicaba, por decir, Charles Spurgeon, que se le llama el príncipe de los predicadores, donde predicaba Charles Spurgeon, y dice que en una de sus prédicas logró juntar hasta 5,000 gentes, que venían de mucha gente a escucharlo. Ese tipo de iglesias, hermanos, hoy son clubs nocturnos. ¿Por qué? Dejaron el primer amor. Otras iglesias en esos momentos, en esos lugares allá en Europa, son ahora clubes de billar y clubes de baile. Dejar el primer amor, hermanos, es muy grave. Es muy grave. Y no vaya a ser que sí, tú eres cristiano y sí, tú amas a Dios, pero porque has dejado el primer amor, contigo se acaba el cristianismo y tus hijos no sigan a Dios. Porque es muy grave. Dios te va a quitar de en medio, porque no lo amas en verdad. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pregunta: ¿quién es un vencedor? Según Apocalipsis, es aquel que ha permanecido fiel a Cristo hasta el final. Ese es un vencedor. El que ha permanecido fiel a Cristo hasta el final. Hablar del árbol de la vida, hermanos, es hablar de una perfecta armonía con Dios. Algo que se perdió en el Edén. Pero aquí vemos que aquellos que han permanecido fieles de corazón gozarán de una comunión, hermanos, superior. Aquí tiene esta parte tiene dos connotaciones. Es obviamente que es una connotación escatológica, en el sentido de que eso va a ser en el futuro. Pero otra cosa, hermanos, cuando tú amas a Dios de verdad y tú de verdad haces las cosas para Dios, Dios se te va a revelar. Eso es obvio, se te va a revelar. Vas a entender muy claro que es Dios quien te está diciendo: haz esto. Lo vas a saber porque amas a Dios, conoces a Dios. Pero aquel que no ama a Dios, dice la palabra, andará engañando y siendo engañado. Hermanos, la ortodoxia doctrinal y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío. La ortodoxia doctrinal y el servicio externo no pueden compensar un corazón frío. Si tú no amas a Dios, no importa lo que hagas, no importa.
Podrás ser un buen predicador, casi cuando tú predicas bajan los ángeles, pero si no amas a Dios, no importa. Todo lo que hagas, no importa. Por eso dijo Pablo en Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si yo entendiese todos los misterios y tuviese la fe de tal manera que transportase los montes al mar y no tengo amor, nada soy. Y si yo predicase muy bien y tocase los instrumentos y entendiese muchas cosas de la Biblia y no tengo amor, de nada sirve. Dios te va a quitar del medio, porque solamente estorbas con eso. Oseas 14:1, y con eso vamos a terminar. Oseas 14:1. Oseas 14:1. Dice ahí. Lo voy a leer en traducción viviente ese verso. Oseas 14:1. Regresa, oh Israel. Recuerda, recordar es volver, ¿no? Dice un dicho de un hombre ahí, poeta. Dice, recordar es volver a vivir, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? Tú llegas a un momento o llegas a un lugar donde a lo mejor creciste. Ahora ya no vives ahí, pero creciste ahí. Cuando regresas allí, recuerdas muchas cosas que viviste. Dice, recordar es volver a vivir. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor y dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Caerá como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol para siempre, que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. ¿No? Regresa al primer amor, Israel. Israel también lo había perdido y Dios fue misericordioso. Pero también los quitó de la tierra. Los quitó de la tierra. ¿Por qué? Se volvieron idólatras, inmorales y libertinos. Cualquiera que tenga estas cosas ha perdido el amor por Dios. Que haga lo que quiere, que se vuelva un idólatra y un inmoral. Y dice, no, yo sí amo a Dios. Está mintiendo. No es verdad. Y Dios está pronto a quitarlo del medio si no se arrepiente. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.